Buen día, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo. Ahora ya nada específico con el tema de ética, política y comunidad, sino ahora nos encontramos con un tema que es educación popular. Vamos a hacer un planteamiento general. Estuve a punto de cometer un error de decir que otro tema distinto, no es nada distinto, nada distinto. Paulo Freire, que va a ser uno de los autores fundamentales que vamos a tocar en esta exposición y que tiene un desarrollo de una práctica eh, inscrita en el plano político de la educación. Vean lo que estoy diciendo, inscrita en el plano político de la educación, sostiene que toda práctica pedagógica es una práctica política. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo lo pedagógico es político? Pongamos un ejemplo muy simple, el tema de la historia, ese conjunto de conocimientos que todas y todos aprendimos a lo largo de nuestra formación escolarizada. Ojo con el concepto formación escolarizada. Nos dijeron que la historia de la humanidad se dividía en edad antigua, edad medio, renacimiento, modernidad, época contemporánea, y últimamente se habló muchísimo del periodo histórico denominado posmodernidad. Bueno, aparentemente esa concepción de la historia ha sido así. En la antigüedad, efectivamente, las culturas del Levante desarrollaron centros culturales importantes. Hubo centros culturales generadores de cultura a nivel mundial, como Egipto, Mesopotamia, China, la India, el contexto que nos ocupa continental, Mesoamérica, y más al sur encontraríamos al despliegue del llamado Imperio Incaico. Aparentemente correspondería a la época antigua. La edad medieval, pues nos centraríamos sobre todo en el plano de Norte Europa, y con Norte Europa descubriríamos que hubo un proceso de confrontación, de disputa con el mundo musulmán, pero también reconoceríamos que justo en ese periodo denominado medioevo, había una organización política centrada en el señor feudal, y los siervos y la iglesia jugaban un rol fundamental, y en las catedrales nacen las universidades. Y así podríamos ir explicando en términos generales lo que es la historia universal, y todos diríamos, claro, eso es historia universal, así lo estudiamos desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Bueno, pues les quiero decir que esto es una construcción ideológica. Este es un planteamiento de una lectura de organizar el desarrollo histórico, y no de todos los pueblos, sino de algunos pueblos en particular, en función de los cuales se estructura toda esta visión de la historia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que allí, cuando yo decido enseñar a los estudiantes, hay que revisar si la nueva propuesta educativa que viene de la Secretaría de Educación, en el caso nuestro, desde el gobierno federal, según lo enunciaron cuando presentaron que no iba a ser eurocéntrica. Vamos a revisar, vamos a preguntarnos, porque incluso nuestros más grandes investigadores, ahora estoy en un espacio de discusión con académicos en la universidad, y son grandes investigadores, nivel 3 del SNI, con grandes reconocimientos, y cuando se refieren al mundo indígena, cuando se refieren a la visión de la organización de la historia en nuestro país, nos hablan de lo prehispánico, y todo el tiempo están allí moliendo con el tema del prehispanismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo saber muy bien, ser un especialista, pero como diría Hegel, puedo saber bien, mal, o sea, con un componente ideológico. Y lo que trata de hacer la educación popular es desmontar desde una perspectiva crítica el contenido crítico emancipador, y emplear al planteamiento pedagógico como ese proceso no solamente de acumulación de conocimientos, sino que el sistema escolarizado, el sistema no escolarizado, el sistema formal y el sistema no informal del conocimiento. Miren los conceptos que estoy usando para referirme a prácticas populares de aprendizaje. Tienen un componente crítico emancipador que tenemos que desplegar, que tenemos que apropiarnos, y que tenemos que decirle a nuestras comunidades que por el simple hecho de vivir en un contexto histórico, cultural, ya hasta lo dice el mismo Berkeley, un filósofo empirista, dice, hay un
hay una experiencia, hay una impresión intersubjetiva que nos cambia ya la concepción individual. Pero bueno, vamos a llegar allá. Lo que quiero decir con todo esto es que la educación también es política. Y otra cosa para nosotras, para ustedes que son militantes, hombres y mujeres de izquierda, decirles que la política también es pedagógica. Entonces, ahí nos encontramos en este cambio de campos de conocimiento que no están aislados, sino que están retro relacionados. Bueno, sirva esto como un pretexto para animarnos, para ver la fundamentalidad del tema y vámonos directo a la exposición. Voy a procurar en la medida de mis posibilidades no, no dar tanta explicación de las láminas, de tal forma que podamos tener tiempo, justo partir pedagógicamente, tener tiempo de este intercambio de miradas, de saberes, este tequio de formación colectiva y comunitaria. Bueno, lo primero que teníamos que decir es, como dijo la doctora, la maestra Tere, parte del proceso de la educación popular es respetar eh, los tiempos de la educación. O sea, si decimos que a las 9 con la comunidad cuando vamos a hacer proceso de inserción territorial, es a las 9. El proceso educativo tiene que llevar hacia allá, modificar actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos. Entonces, si le decimos a la comunidad que es a las 9, empezamos a las 9 por respeto a la comunidad. Si decimos que terminamos, que tenemos 2 horas máximo de proceso de aprendizaje, respetamos ese proceso. Si terminamos antes, no hay ningún problema, pero en la medida de las posibilidades, como ir respetando la dinámica de trabajo, porque es pedagógico, es educativo. Si yo estoy diciendo que nos vemos a las 9 y llego a la hora que se me antoja, Juan Manuel, para iniciar la sesión, ustedes que dicen que falta de respeto, ¿cómo Juan Manuel nos cita a tal hora y empieza a la hora que él quiere? Bueno, eso es pedagogía, estamos enseñando. Así como el político enseña que la política es observancia de principios y es que los cumple, pero también enseña que es corrupción cuando se comporta de una manera sinvergüenza. Está enseñando que la política es el campo de la corrupción, porque crea todo en función de sus intereses, lo que veíamos en otra sesión con el tema de los idiotes, si lo recuerdan. Bien, entonces todo absolutamente es pedagógico. Todo. Entonces vamos a darle ya al tema con la presentación. Ya estamos en el tema, evidentemente, pero ahora vamos a usar una estrategia metodológica que es una presentación en PowerPoint porque nos ayuda, nos facilita con la imagen y con las ideas generales que se proponen, vamos viendo el planteamiento. Bien, lo primero que tenemos que decir es que el tema que nos ocupa es educación popular. Prendan sospechómetro a las imágenes que se pusieron. No se elige nada más así, sino obedecen, tienen una intencionalidad pedagógica. Poner una persona y un niño, una maestra y un niño, es muy distinto a poner una comunidad de hombres y mujeres adultos, trabajadores por la indumentaria que tenemos allí y que en una relación circular, no asimétrica, sino procuran ser circular, están debatiendo y la centralidad no la tiene el pizarrón, la tiene la mesa de la discusión. El pizarrón la pancarta, el papelógrafo, nos sirve como para rescatar los elementos fundamentales que faciliten la recuperación de las ideas más importantes. Bueno, vamos a tratar el tema de la educación popular. El objetivo, el propósito que tenemos para la presente sesión es que las personas participantes, ustedes y yo, identifiquemos la metodología de la educación popular, así como sus principios básicos, con la finalidad de contrastarlos con nuestras prácticas políticas, es decir, que también son pedagógicas a partir de la reflexión colectiva de nuestro quehacer militante. Entonces vamos a hacer un acercamiento crítico al planteamiento metodológico y los principios que delinean el perfil de este posicionamiento político llamado educación popular, político-pedagógico, y a partir de allí contrastarlo, aprendemos eso para contrastarlo con nuestra práctica,
como que con lo que estamos haciendo realmente está creando condiciones de participación de procesos educativos simétricos de respeto y reconocimiento de las comunidades, o viene, reproducimos lo que a su vez nosotros aprendimos desde arriba y desde fuera en los procesos pedagógicos tradicionales cuando compartimos no solamente conocimientos, sino compartimos experiencias, vida, organización, participación. Entonces ese es nuestro propósito de la sesión del día de hoy. La pregunta primera que buscaremos responder, dando algunos elementos que propicien la reflexión, es ¿qué entendemos por educación popular? Y una definición inmediata que viene y hunde sus raíces directamente con Paulo Freire es que se trata de una propuesta ético-político, una propuesta ético-política y pedagógica. eh, yo pondría una propuesta ético-político-pedagógica, así tal cual. Yo le quitaría la conjunción y, aunque en el valor de verdad de la conjunción, los que llevaron en lógica recordarán que el valor de la conjunción es que tanto ético, político y pedagógico sean verdaderos, pero no me voy a meter en el plano del análisis lógico ahorita. Es una propuesta ético-político-pedagógica que busca el fortalecimiento de sectores en situación de vulnerabilidad como actores políticos. Es una estrategia de conocimiento mediante técnicas que busca que sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una situación de negación de su posibilidad de despliegue como actor político que ya lo es, recupere, reinterprete, recree esa situación de ser un objeto dentro de la lógica de reproducción que le genera vulnerabilidad, genere una transformación, una metanoia en actor político. Y este actor político, por el simple hecho de ser actor, ya interviene en un proceso de transformación social. Y esto lo vamos a hacer, lo vamos a dar a través de el posicionamiento de la comprensión de la educación popular como una herramienta para la toma de conciencia crítica. Esto que Paulo Freire llamaba la concientización, en relación a la realidad sobre la base de la participación y la organización. En otras palabras, buscamos que las personas, nosotras y nosotros, que formamos parte de un sistema que nos niega en nuestro fundamento básico político, que es que nosotras y nosotros somos actores políticos, recuperemos la conciencia de eso y con base en ese proceso de recuperar conciencia, tomemos también las herramientas pedagógicas, metodológicas, conceptuales, categoriales, que nos permitan incidir en la realidad a través de un proceso de organización y participación comunitaria. Eso es lo que es la educación popular. Es una estrategia que busca que las personas que no cuentan, que no valen, que no son importantes en la lógica del sistema, devengan en sujetos histórico-políticos a través de estrategias de participación y organización comunitaria. Es la dimensión educativa de una acción política o es la acción política de la acción educativa. ¿Desde dónde se afirma se despliega esta estrategia pedagógica? Pues desde un presupuesto fundamental que nos recuerda el profeta, el pedagogo, el militante, el servidor con mayúscula de la comunidad Paulo Freire, que dice, ninguna persona educa a nadie, ni se educa sola. Hombres y mujeres se educan entre sí, teniendo al mundo como mediador. Es decir, siempre es un proceso intersubjetivo, es un proceso comunitario, y este proceso intersubjetivo comunitario tiene como contexto y pretexto al mundo, a la realidad. Por lo tanto, tenemos que partir de la realidad, hacer nuestro giro epistemológico, metodológico, técnico, pedagógico y regresar. Es más, jamás regresamos, siempre estamos en el mundo, pero digamos con esta figura, con esta imagen. La realidad nos da qué pensar y cómo pensar.
Por lo tanto, educar y organizar son las dos caras de la misma moneda. Si recuperáramos el planteamiento de la filosofía de los pueblos originarios de Amerindia, nos daríamos cuenta que afirman un principio con dos epifanías. Lo mismo aquí es. El proceso de organización y de educación van de la mano. En sentido estricto, fuerte, profundo, del hecho de educarnos, ya estamos actuando en la realidad. De hecho, el tema educativo es un elemento de la realidad ¿Dónde se queda el que está que ahí los busca, señores? que No, pretende. es que aquí están. Pues sí, pero no sé quién chingados. Y Ramón también. Déjenme apagar el micrófono. Ya. Bien. Entonces, educar y organizar son las dos caras de la misma moneda. Ver y analizar la realidad nos permite aprender, reflexionar y actuar. Y por eso es necesario educar en acción organizativa y para la acción organizativa. Como personas educadoras, actoras sociales y políticas que somos o queremos ser, nosotras y nosotros debemos centrar a la persona como fin en sí misma. ¿Recuerdan cuando veíamos el tema de la corrupción de lo político y decíamos que corrupción es aquello cuando lo que es fin en sí mismo, las personas y las comunidades son tomadas como mediación, son usadas como mediación en la búsqueda de los propios intereses, en la búsqueda de la propia conveniencia? Bueno, ahí hablamos de la corrupción de lo político y también en la educación también ocurre una corrupción pedagógica, cuando quien es fin en sí misma, que es la persona, y las comunidades las usamos como mediación para adquirir una serie de conocimientos, y mientras más conocimientos usas, entonces te damos títulos, te damos reconocimientos. No, aquí el asunto es en la medida de que la educación es la mediación para el despliegue, el desarrollo, la alegría de vivir de las personas y las comunidades. Entonces, la persona es el centro a través del proceso educativo que está vinculado en el contexto de la realidad, permite procesos organizativos. Entonces, vamos, la persona es el centro, la comunidad es el centro, la educación como una mediación para propiciar la organización de la comunidad, y esta organización con vistas en que las comunidades y las personas desplieguen su alegría de vivir. Y esta alegría de vivir se manifiesta por medio de satisfacción de necesidades. Y estas necesidades pueden ser abordadas desde dos perspectivas: esperar que papá gobierno, mamá gobernadora, tíos, primos, sobrinos, representantes populares nos den las cosas, nos hagan las cosas, o tornar la necesidad en una exigencia y demanda política y generar a partir de la necesidad procesos de organización y participación autogestiva comunitaria. Eso sería la ruta que estamos proponiendo. Y esto es muy importante porque el gobierno no es algo externo a nosotros. El gobierno es nuestro gobierno. El gobierno está en función del servicio de amor a la comunidad. Y tenemos que tener comunidades críticas, formadas, organizadas, que metan y sometan al gobierno en un proceso de rendición de cuentas, por ejemplo, en un proceso de transparencia, pero la misma comunidad se tiene que hacer cargo de su propia responsabilidad. No le podemos dejar al gobierno tampoco lo que nos corresponde a nosotras y a nosotros como responsabilidad comunitaria. Tenemos nosotras y nosotros que hacernos cargo de los procesos educativos no formales comunitarios que se implementan en las propias comunidades. Desde la perspectiva de los indígenas, recordaremos su epistemología y su ética y su política. No, si alguien en la comunidad no camina bien, no solamente es problema de él y su familia, es problema de la comunidad, porque como comunidad no creamos las condiciones de posibilidad que permitieran el adecuado desarrollo, la adecuada integración de esa persona que es parte de la comunidad. En todo esto, entonces, para la transformación de nuestra realidad, necesitamos generar estos procesos, esta organización, y con base en eso tendremos las condiciones de posibilidad de hacerlo. Dice Paulo Freire, vinculando el tema de la práctica y la teoría, al estudio crítico corresponde una enseñanza igualmente crítica, que necesariamente, ojo con esto, que necesariamente requiere
una forma crítica de comprender y de analizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto. Entonces, lo que nos está planteando Paulo Freire aquí es la coherencia, compañeras, compañeros, de que precisamos, si la realidad está en una situación crítica, necesitamos el conjunto de categorías, de conceptos, de teorías que nos permitan pensar críticamente esa realidad, y esa realidad en situación crítica con un marco hermenéutico crítico genera a su vez sujetos críticos que se comprometen no solamente con leer y escribir y describir críticamente la realidad, sino con una práctica crítica, emancipadora, liberadora de la realidad. O sea, el principio coherencia. No podemos nosotras y nosotros pedir que el partido movimiento en su ejercicio de gobierno, en su ejercicio de poder, haga prácticas distintas de las anteriores prácticas distintas de poder si no cambiamos y transformamos la concepción de poder. No, se va a reproducir lo mismo, se va a hacer lo mismo, porque el concepto, el contenido sigue siendo el mismo. Lo que necesitamos es hacer un desmontaje crítico, y la propuesta de Paulo Freire es que esto solamente se puede lograr cuando lo hacemos comunitariamente, colectivamente. No es lo mismo que yo como representante popular, digamos que soy diputado, que soy regidor, que soy síndico, como representante popular, un senador, no es lo mismo que yo me convierta en el referente de la toma de decisiones en relación a las necesidades de la comunidad, que estar con la comunidad, consultar a la comunidad, crear mecanismos de participación para que la comunidad me diga qué es lo que tengo que hacer en relación al interés común, y no que me vuelva un idiota que pongo mi interés privado en nombre del interés público. Entonces, Paulo Freire está, si se dan dando cuenta, una pedagogía eminentemente de acción política. Y eso es la pedagogía del oprimido. ¿Qué se entiende por metodología? O evidentemente esta estrategia, este planteamiento pedagógico tiene un método, tiene un camino, y ese camino es un proceso, y los procesos tienen etapas, y esas etapas son estas. La metodología es el conjunto de pasos, de etapas que tratan de llegar a un resultado concreto. Una de las características fundamentales de todo planteamiento metodológico es la coherencia, es decir, que haya un engarce entre la etapa 1 con la etapa 2, con la etapa 3 y la etapa 4. Aún el planteamiento metodológico de la teoría de la complejidad tiene coherencia, tiene unos principios y tiene unas etapas, tiene unos procedimientos. No es, aunque se trabaja con el tema del caos, no quiere decir que son ocurrencias, son espontaneísmos, de ninguna manera. Tiene que haber un planteamiento lógico. Con esto se pretende lograr la apropiación de los contenidos con el fin de generar acciones transformadoras que hagan realidad los objetivos planteados. Vean qué interesante. Entonces tiene que haber coherencia en relación a los contenidos que nos apropiamos con los fines que buscamos. Si no hay una incidencia, después de estudiar ustedes educación popular y no modifica nuestra actitud en relación a nuestros compañeros en territorio, en relación a las comunidades que acompañamos en el territorio, de que esas comunidades, por ejemplo, un principio básico de educación popular que vamos a ver más adelante, es que esas comunidades ya tienen conocimientos, tienen experiencias, tienen organización. Ya está allí. Ahora, desde la experiencia y el marco hermenéutico de la pedagogía del oprimido, de la educación popular, nosotros debemos, como principio, respetar ese saber. No que estemos de acuerdo con él, ojo con eso, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que respetemos que las comunidades ya saben. Puede ser que, como dice Hegel y dice muy bien, sepamos bien mal. O sea, que no, lo que estamos operando, por ejemplo, que yo soy un líder, pero soy un déspota, soy un patrimonialista, soy un dividor, una fractura dentro de la comunidad, pues allí tenemos que entrar nosotros y decir, a ver, tenemos que modificar la concepción de liderazgo, la concepción de mesianismo, que es eminentemente un liderazgo. Entonces allí tenemos que pasarle, como diría Benjamin, traigo a colación lo que ya vimos, el cepillo a contrapelo a esas prácticas, porque tiene que haber coherencia entre el planteamiento
del contenido que se busca apropiar con la finalidad, con la incidencia en el marco territorial, y todo esto dentro de un proceso de planeación del trabajo comunitario. ¿Cuál es la premisa básica? Ya la mencioné anteriormente. La educación popular se reconocen los conocimientos, las experiencias, los saberes, las capacidades de las personas participantes, procurando una relación dialógica y el intercambio de saberes. Todas y todos ya sabemos, todas y todos ya tenemos experiencias de conocimiento que el otro y la otra no tienen, pero por medio de la relación dialógica, del respeto y el reconocimiento mutuo, ponemos a disposición de la comunidad mis saberes, pero también reconozco y tengo humildad de que la otra y el otro sabe, y que también yo me voy a apropiar de esos conocimientos, y esto genera una construcción colectiva comunitario del conocimiento, que nosotros lo aprendemos a través de lo que se llama cultura, pero ahora ya hacemos procesos intencionados de tequio de saberes, de guelaguetza de saberes, de mano vuelta de saberes, a partir de la base, de que don Benja, que es un albañil, tiene su lectura de la realidad. No solamente tiene el conocimiento técnico de la construcción, sino también tiene su lectura de la realidad en relación a lo económico, a lo político, a lo pedagógico, a lo religioso. Y eso es muy importante. Es tan importante porque muchas veces es el bastión del pensamiento crítico de las comunidades, compañeros, compañeras. Si el 80% de nosotras y nosotros lo tenemos por el proceso de reproducción del modelo educativo hegemónico y de los procesos de formación ideológica que implementa el sistema hegemónico a través de sus mediaciones, como son los medios de comunicación, para orientar nuestras voluntades, si el 80% ya está en esa lógica de nuestro sentipensar, ese 20% que todavía no ha trastocado es el plano de lo que desprecia el sistema, de lo que del sistema no vale, no considera no importante, no valioso. Para nosotros es fundamental, porque justo allí podemos desplegar planos y elementos de teoría crítica, de acción política crítica, de organización y participación comunitaria crítica. ¿Cuáles son esos momentos metodológicos? Los vamos a enunciar a continuación. El punto de partida, que hace relación a la realidad compleja. Nuestro punto de partida siempre desde la educación popular va a ser la realidad. Esto es un planteamiento marxista fundamental. Este es el profesor, retomando el profesor Adolfo Sánchez Vázquez, decía él, la realidad, y esto no solamente es él, pero bueno, se lo escuché en clase, la realidad nos da qué pensar y cómo pensar. El punto de partida siempre es la realidad, y dentro del planteamiento de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, la realidad, donde se ejecuta la praxis, es el momento primero, y el momento segundo es, y en función de quién está, el momento segundo, que es la realidad, es el momento de la reflexión, de la fundamentación, de la justificación lógico-argumentativa, teórica, simbólica, y volvemos a esa realidad. Y digo volvemos en realidad metafóricamente, porque en realidad, bueno, en principio, coherencia, jamás salimos de la realidad, siempre estamos metidos ya en la realidad. Por eso nuestro punto de partida es la realidad. Segundo momento fundamental dentro de la educación popular es el punto de apoyo que vamos a buscar nosotras y nosotros en el proceso de inserción territorial. Y ese punto de apoyo tiene que ver con la recuperación a través de técnicas, de las vivencias, de los conocimientos, de los antecedentes y los precedentes que ya tienen nuestras comunidades. Y eso se llama experiencia, que son los saberes previos y los conocimientos de los cuales hablamos anteriormente. Pero sospechómetro, compañeras, compañeros. Hay que prender allí muy, muy grande nuestro foquito de la teoría crítica, el sospechómetro, lo prendemos, porque corremos el peligro de entender experiencia como aquella denuncia que hace Walter Benjamin en un texto fantástico que se llama Metafísica de la Juventud. Le dije a la maestra Tere que me iba a limitar me va a poner tache, como buena maestra que es, pero es importante traerlo a colación. Walter Benjamin tiene un texto que se llama Metafísica de la Juventud, que les recomiendo, hay que leerlo, todo universitario,
Todo universitario debió haber leído este texto. Desgraciadamente, pues no lo leímos. O peor, mejor aún, no peor aún, mejor aún. Todo joven, todo joven debió haber leído este texto porque se llama Metafísica de la Juventud y nos habla de un joven militante, un joven que llega a ser el presidente de la Asociación de Estudiantes Libres de Berlín y luego de toda Alemania. Ni más ni menos, Benjamin. ¿Quién iba a decir? Este teórico que casi muchos dicen, ay, no le entiendo qué dice, es un militante y desde su militancia escribe y tiene un textito un artículo en este texto que escribió en 1913 cuando tiene 21 años, mi querido Abraham, Enrique, Julia, Molay, Gisela, Cristian, Jesús tiene 21 años de edad y lo escribe y lo firma, no como Walter Benjamin, miren, se pasaba de listo el Benjamin, lo escribe en un textito en un periodiquito que editaban los estudiantes que se llamaba Der Anfang, el comienzo, y él firma como el ardor, o sea, él se puso como nombre artístico, se pone ardor, vean la creatividad, o sea, está comunicando con todo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Benjamin en relación a la experiencia? Estoy diciendo esto porque tenemos que tener sospechómetro. Estamos en educación popular recuperando la experiencia, pero cuidado con esto que nos alerta Benjamin sobre la experiencia. Dice, nuestro combate, él es un joven, el combate de las juventudes, nuestro combate en favor de la responsabilidad está siendo librado contra un ser enmascarado. Órale, contra un ser enmascarado, y eso me remite inmediatamente a traer aquí lo que yo uso para mis clases, un ser enmascarado, y es importante hacerlo, porque todo lo que estoy haciendo, compañeros, compañeras, son técnicas de conocimiento simbólico que vincula y que religa. Tomo el texto. Nuestro combate en favor de la responsabilidad, dice Benjamin, está siendo librado contra un ser enmascarado. Ojo, sospechómetro. La máscara de los adultos, ya me dijo quién es ese ser enmascarado, es el adulto, está escribiendo un joven. Ese que usa la máscara, y no tomen fotos porque no quiero que hagan memes después de mí, por favor, porque ya había los estudiantes que andan haciendo eso conmigo. Nuestro combate en favor de la responsabilidad está siendo librado contra un ser enmascarado. La máscara de los adultos es la experiencia. Erfahrung, dice en alemán Benjamin. Es una máscara inexpresiva. Vean, ustedes no saben si ahorita me estoy riendo, si estoy enojado, estoy contento. Dice, es una máscara inexpresiva, impenetrable, siempre igual a sí misma. Todo lo han vivido ya estos adultos, juventud, ideales, esperanzas, mujeres, todo resultó ser una ilusión y nos quieren hacer creer con esta máscara que no vale la pena la lucha porque ya cuando seas grande vas a entender, ya cuando tengas, es un joven, déjenlo, tiene calentura de acción, ya se le pasará. Todo lo ve de rosa, justo es lo que está haciendo Benjamin con esto. Y lo que acabo de hacer es un planteamiento de educación popular, con lo que hice ahorita, a pesar de la despeinada y de no verlos a ustedes, pero justo son las estrategias, las técnicas. Entonces, Benjamin nos alerta que tengamos cuidado con el uso dominador de la experiencia, sino que tengamos ahora la perspectiva crítica de la experiencia, no como un elemento de máscara de dominación de las comunidades. ¿Ven? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nuestro compañero militante, que estaba como nosotros, que era transparente, cuando llega al proceso por la concepción de poder que tiene, llega al proceso de representación y le ocurre esto. Se apropia de la máscara de la tradición y de la conformación de la concepción del poder político como dominación, que cuando llega a ser representante deja de ser, empieza a usar máscaras, la máscara del formalismo, la máscara te veo de los horarios, la máscara de la secretaria, el secretario, etcétera. Viene esta ruptura que se llama corrupción de lo político. Vean entonces cómo estamos haciendo y aplicando la educación popular en este preciso momento. Bien, continúo con la presentación. Entonces, sí, recuperamos la experiencia, pero entendida la experiencia desde una perspectiva crítica, como este elemento de tradición, de saberes previos, de conocimientos, de vivencias que tenemos como comunidad y siempre
No olviden que el planteamiento de Paulo Freire es comunitario, eminentemente comunitario. El tercer momento fundamental es el punto, ahora sí, de la reflexión. ¿Sobre qué? Sobre ese punto de partida que es la realidad, sobre ese punto de apoyo que son las experiencias. O sea, ya nosotras y nosotros vivimos lo que vamos a reflexionar, compañeras, compañeros. Si vamos a hablar, por ejemplo, por qué es importante que la comunidad esté unida, que la comunidad esté unida, esté vinculada, religada, ¿por qué es importante eso? Apelamos a lo contrario de la unidad, que es la soledad. Y partimos del punto de la realidad y le preguntamos como pregunta detonadora al grupo, ¿alguno de ustedes se ha sentido solo? Y paz su mecha, cuando hacemos esa pregunta, su mecha. Sí, sí me he sentido solo, Juan Manuel. ¿Cuándo se sintió? Pues teníamos una necesidad en la casa, se enfermó la niña, estábamos recién casados, no teníamos buen trabajo, nos enfermó la niña y no teníamos quien nos ayudara. Les fuimos a pedir ayuda a nuestra familia y no nos dio. Le fuimos a pedir ayuda a los vecinos, no nos dio. Fuimos al hospital y vimos cuánto cobraban y no nos alcanzaba. Allí nos sentimos solos. Y empezamos a revisar, y en la familia está doña Mari, la señora Mari, que tiene 5, 6, 7 años con su esposo, y dice, no, es que yo también me siento sola en casa. ¿Y por qué se siente sola? No, pues porque no está mi esposo, y cuando está haciendo otras cosas y no está conmigo, yo me siento sola. Y por eso, cuando me gusta venir al grupo, porque aquí no me siento sola. Vamos, entonces la soledad ya la vivimos, ya la tenemos, ahí está nuestro punto de apoyo. Tema de la realidad, la soledad, la división, el aislamiento comunitario. Lo bajamos a la práctica de la experiencia personal y comunitaria y después hacemos reflexión crítica sobre esa realidad. La realidad como elemento que nos da qué pensar y cómo pensarlo, porque nosotras y nosotros, miren lo que voy a decir, no solo formamos parte de la realidad, nosotras y nosotros hacemos la realidad. Hacemos la realidad. Bien en función de unos, bien en función de otros. Ahora el tema es que lo hagamos en función de los intereses de esta comunidad, que somos el pueblo. Bien, regreso. Me van a regañar, yo ya sé. Punto de partida, punto de apoyo, punto de flexión, el punto de la reflexión, del detenernos, de fundamentar y justificar, de echarnos un clavado en el agua para ver qué tan hondo está el charco. ¿Ven? Y eso es el análisis crítico de la realidad. Y por eso, compañeras, compañeros, necesitamos teorías críticas, necesitamos experiencias críticas, necesitamos sabernos situar en nuestro lugar como excluidos, como empobrecidos, o en el caso de que ustedes sean los primos hermanos de Carlos Slim, como solidarios de la causa de los oprimidos, y desde ese lugar, desde el lugar de la realidad de los oprimidos, recuperar las experiencias de resistencia, de lucha, pero también de descalabros, de caídas, y analizarlos críticamente para nuevamente volver al punto fundamental que es la realidad. Estas experiencias y este análisis crítico se dan desde el nivel de la práctica y no se pueden hacer desde otro lugar. La praxis es el elemento fundamental, es decir, la praxis va a permitir crear las condiciones de posibilidad, si lo hacemos desde una perspectiva crítica, de la transformación de la realidad en una realidad mejor posible. Y en este elemento, 3 elementos juegan un rol fundamental. El tema de la concepción, lo que pensamos y lo que creemos, es decir, los conocimientos previos, los prejuicios. Los prejuicios son importantísimos en la relación humana, compañeros, compañeras. Ay, quítate de prejuicios, Mana, porque no, de ninguna manera, no se quiten los prejuicios. Para empezar, es un principio de imposibilidad empírica. Prejuicio tiene una connotación negativa. Hay que rescatar la connotación positiva de prejuicios. Los prejuicios son los juicios previos que ya tenemos. Esos juicios previos nos costaron la vida, nos costaron experiencias, nos costaron dolores, preocupaciones, placeres, gozos. Esos juicios previos. Lo que tenemos que hacer es pasarle el cepillo a contrapelo a nuestros juicios previos. Eso sí, pero no nos los tenemos que quitar y tener la capacidad de la flexibilidad para que cuando descubrimos que un juicio que me está compartiendo Enrique
y que Silvia nos presenta y que Miguel dice si es cierto, pues yo sería muy ingenuo si digo, ay, eso no es importante. No, la comunidad me está diciendo es importante, ya lo vivimos, ya lo experimentamos, y lo que hemos visto y oído, Juan Manuel, te lo estamos compartiendo, cuate. O sea, nos están poniendo un tesoro en un juicio previo. Entonces yo tengo que tener la capacidad de hacer una asunción, de una capacidad de autocrítica, de apertura, de escucha, para hacer una asunción de los nuevos conocimientos que me van a desplegar en mi alegría de vivir junto con mi comunidad, porque yo soy parte de la comunidad. Entonces tenemos las concepciones y tenemos el contexto, lo que ocurre a nuestro alrededor, y yo metería otro puntito que sería el pretexto, es decir, la intención con la cual nos acercamos a chanclas. Ya no estoy con la presentación, ¿o no? No, doctor, ya No. dejaste de compartir. Es que me saca el asuntico. ¿Y estoy con ustedes? Sí, estoy con ustedes. Me emociono tanto que hasta me voy. Bueno, ya aquí está completa el esquema. No quería que lo vieran, era sorpresa, pero bueno, ya vamos a hacer la recuperación inmediata de los momentos metodológicos, el punto de partida, la realidad compleja, el punto de apoyo, el contexto, las experiencias, los saberes previos, el punto de reflexión, la profundización, nos echamos el clavado, todo esto metido en la praxis, y la praxis que tiene conceptos previos y que tiene un contexto, y yo decía, y tiene un pretexto. El pretexto es la intención con la que nos acercamos. El texto es la historia, es la realidad. El contexto es el entorno en el cual se ubica esa realidad política, económica, pedagógica, erótica, doméstica. Pero yo también tengo como actor que soy, como me lo ha dicho Paulo Freire, yo también tengo un pretexto, es decir, con qué intención se acerca Juan Manuel, con qué intención se acerca Beatriz, con qué intención se acerca Tere, Marcos, Luis, Molay, cuál es la intención, y eso hay que tenerlo clarísimo, porque es lo que nos va a permitir a nosotras y a nosotros decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el pretexto? Todo esto nos tiene que llevar, por obvias razones, al punto de arranque, la realidad. Entonces, no se les olvide estos tres momentos. Realidad, momento primero, recuperación de las experiencias a partir de la realidad, el análisis crítico, la lectura crítica de esas experiencias, de esa realidad, y después volver nuevamente a la realidad en la cual nos encontramos con la finalidad de su transformación. ¿Por qué? Esa práctica nos lleva a la transformación porque la realidad que tenemos, que hemos reflexionado, esas experiencias que hemos recuperado en relación a la realidad no es lo mejor posible y podemos hacerla mejor, transformarla en una situación mejor. Volvemos a la práctica. Entonces el conocimiento en la acción en el conocimiento, aprender a conocer, a hacer, a compartir, a hacer, aprender a aprender, aprender aprendiendo, y esto con la intencionalidad de que ese conocimiento, ese aprender nos lleva a una transformación de nuestra subjetividad. ¿Cuáles son las formas de concretar la metodología? Tres ámbitos muy importantes. El primero de ellos, la pedagogía de la pregunta. Siempre generamos procesos a partir de preguntas. Cuando llega la comunidad, siempre somos, generalmente somos muy, cuando nos encontramos con un maestro, con un profesor, con un educador popular, oiga, coordinador, ¿me puede decir esto? Tú responde con la pedagogía de la pregunta. Oiga, podemos, hacer una fiesta aquí, bien, se puede hacer la fiesta, pero ¿y qué se necesita para hacer la fiesta? No, pues tener las cosas. Y después de la fiesta, ¿qué se necesita? No, pues irnos. Y antes de irse, ¿qué se necesita? Recoger. Y después de recoger, ¿qué se necesita? Limpiar. Ah, ¿y por qué tenemos que limpiar? Ah, porque si otro lo va a ocupar, lo encuentre como yo lo encontré. Ahí está, la pedagogía, o sea, ese es el proceso socrático, ayudarle al otro a sacar lo que ya mediante un proceso de análisis de la realidad puede dar razón de ella, y lo tornamos un sujeto,
que se da respuesta, se da razón a sí mismo, da razón de su realidad. Entonces, la pedagogía de la pregunta es tener la sensibilidad a los ritmos, códigos culturales e intereses del grupo, la capacidad de escucha, el respeto a las personas, la apertura, la sencillez, la empatía. La pedagogía de la pregunta es la pedagogía del respeto y el De reconocimiento todos al modos, otro. yo me echo una vuelta y pregunto a ver qué onda con eso. Va. Ánimo, pues. No voy ahorita aquí al mercado. Voy al mercado a aprovechar la vuelta. Compa, ahí estamos. Ya está. Ánimo, cuídate. Ánimo. Muy bien, agarraremos el ánimo que nos dieron para seguir caminando. Entonces, la pedagogía de la pregunta es reconocer que el otro sabe, que el otro tiene condiciones, que el otro es un sujeto libre, autónomo, responsable y que es capaz de dar razón de su realidad. Por eso la pregunta es fundamental, más que darle la respuesta en el proceso pedagógico con base en su ritmo, en su espacio, en su contexto y en su pretexto, es generar que la persona que forma parte del proceso de educación popular se torne devenga en sujeto, que sepa que lo fundamental él lo sabe, pero que lo tiene que apalabrar. Y lo fundamental lo sabe no solamente en el sentido positivo, compañeros, compañeras, simbólico, sino también en el sentido diabólico, es decir, en el sentido de fractura, de división. Tenemos experiencias de manipulación, tenemos experiencias de traición, miren nada más lo que pasó con la reforma energética, pero eso hay que interiorizarlo. Hay que comprenderlo para expresarlo, para palabrarlo. Y la manera en cómo nosotros y nosotras podemos apalabrar es que yo les diga la neta del planeta. Y otra es que comunitariamente lo construyamos. Y entonces viene una construcción colectiva de la cual yo formo parte. Entonces, si formo parte, yo me siento, eso es mío. Y eso es fundamental, que el proceso lo sientan los grupos, los círculos, lo sientan como parte de ellos, que lo defiendan, porque en la medida en que lo sientan de ellos, en la medida que se identifiquen con él, lo van a amar y lo van a defender. Ese es el primer momento. Entonces, como forma, la pedagogía de la pregunta. Segunda, una vez que ya discutimos, una vez que ya llegamos a unas conclusiones, que ya construimos colectivamente conocimiento, tenemos que hacer siempre, siempre una síntesis metodológica, porque es la recuperación. Es el tema de esto fantástico que también va a mencionar Benjamin, el tema de la memoria, no del recuerdo, de la memoria, porque la memoria es una construcción colectiva y comunitaria de la experiencia simbólico, diabólica que hemos experimentado como comunidad y que tenemos que sacar una enseñanza de eso. Se construye la lógica metodológica. ¿Qué se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Y esto nos lleva necesariamente a el tema de las técnicas participativas como otra forma de educación popular en la metodología. Y las técnicas participativas son medio, ojo con esto, insistimos mucho. Todo en educación popular, compañeras, compañeros, son mediación. Si yo preparé mi proceso educativo con la comunidad y llegando a la sesión para hacer el proceso educativo de la comunidad, la gente quiere discutir otra cosa, dejamos la mediación y nos vamos a discutir lo que la comunidad quiere. Porque es mediación, no es fin en sí misma. Lo que es fin en sí misma son las comunidades y son las personas. Si las personas nos están diciendo, ¿saben qué? Tenemos que discutir ahorita en este momento el tema de la seguridad porque se acaban de abusar de una jovencita de Mari, la que iba a la universidad en la mañana, aquí en la esquina, y tenemos que tomar decisiones. No vamos a salir nosotros a ver, vamos a ver el tema de la educación popular. Pues no, de ninguna manera. Justo es la sensibilidad del educador popular que discierne, que asume y que escucha a la comunidad y atiende el tema de la comunidad y pone su conocimiento al servicio para crear análisis, para crear respuestas, para crear organización, planeación y acción participativa. Entonces, la metodología de la educación popular es una mediación. Si en el proceso del acompañamiento comunitario la comunidad nos dice, no, el tema no es hoy, el día de hoy no es Juan Manuel y la educación popular, sino el tema es la seguridad en la calle, nos vamos a la seguridad en la calle, porque la comunidad nos está diciendo qué pensar y nos está dando también ideas de cómo pensar. Nosotros somos mediación, somos servidores, servidoras al proceso educativo de la comunidad.
Entonces tenemos tres formas: pedagogía de la pregunta, síntesis metodológica y técnicas participativas. Entonces, la pregunta básica de la educación popular como punto de partida siempre es: ¿qué está pasando aquí y qué podemos hacer? ¿Qué está pasando aquí? Y si usamos una estrategia de un cuento, por ejemplo, para explicar un problema, la pregunta es: ¿cómo pasa esto aquí? ¿Cómo pasa esto aquí? Y en relación a cómo pasa esto aquí, ¿qué podemos hacer? Siempre el momento del contenido, qué está pasando, cómo pasa, y el tema de la acción. Reacción, acción. Vamos, no podemos permanecer indiferentes ante una reacción que hay en la comunidad. Tenemos que ver cómo orientamos la voluntad comunitariamente y en qué dirección. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? ¿En función de qué pasa? ¿Quiénes la generan? ¿Por qué la generan? Es esta pregunta fundamental. Y luego la pregunta de la acción. Vámonos pues ahora, metámonos en un asunto fundamental. ¿Cuáles son las técnicas de la educación popular? Aquí ya estamos, regreso acá a la pedagogía de la pregunta, es lo que acabamos de ver, aquí están. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa? La pedagogía de la pregunta. Segundo momento, las técnicas de la acción participativa. Y después nos vamos con la síntesis metodológica, que sería el último. Aquí están las técnicas de educación popular. ¿Qué son? Bueno, dentro de las técnicas, esto es muy, muy importante, muy, muy importante. Esto es lo que hace que nosotras y nosotros, a ver, vamos a hacer un jueguito, un planteamiento coherentes con el planteamiento de la educación popular. ¿Quién se acuerda de una canción de un juego cuando eran niñas, niños? Échesela. ¿Quién se acuerda? No, bueno, chula la participación, ¿eh? Yo voy, va. A ver, Rosy, échale. En el patio de mi casa, que es particular, ya hasta se me está olvidando. Se Llueve moja, y se moja como como los demás. Agáchense agáchense y y vuélvanse a vuélvanse a agachar. agachar. Bien, ahí está Doña Blanca. Muy bien, Jocelyn. Otra. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Lobo, ¿estás ahí? A ver, Lobo Enrique responde. No, me estoy peinando. ¿Cómo que no está si se está peinando? Vean la contradicción de ese lobo. Sí, y me estoy peinando, exacto. Ahí está la interacción y todos dábamos vueltas, y cuando salía el lobo, ¿qué hacíamos, Nadia? Nos echamos a correr para que no nos Pélale, atrapara. porque el lobo nos va a comer. Y salía peinado, arreglado, bañado, perfumado el lobo. O sea, fíjense qué interesante. El lobo se arreglaba para irse a comer. Interesante, ¿no? Bien, Carlos. Gallina ciega. Bien, canción. Pues es un juego ya directo donde se les tapa los ojos y va tocando a la gente. Bien, la gallinita ciega. Otro Se juego llama de la gallina ciega. La gallina ciega. Otro juego de canción, Gloria. Yo quiero cantar a las estatuas de marfil. 1, 2 y 3, así. El que se mueve baila el twist con su hermana la lombriz abajo de un belis comiendo un calcetín. Bien. ¿Por qué? ¿Hace cuánto aprendió Gloria esa canción? La de las estatuas de marfil. Hace como 50 años, maestro. 50 años, o sea, usted es joven, tiene juventud acumulada, eso es muy importante. Rosy, ¿cuándo aprendió la de Doña Blanca? Igual, hace 50 años. 50 años, bien. ¿Dónde está nuestro gallinito ciego? Ya se me movió. ¿Yo? Carlos, ¿hace cuándo pues jugó? desde chico.
Estoy hablando desde hace 50 años, 45. Ay, sí, no, más joven, ¿no? Bueno, Enrique, ¿hace cuánto jugaste? ¿Sí te alcanzaste a jugar al lobo? ¿Estás ahí? No, o sea, esto es por cultura general, dice. Nadia, ¿tú sí jugaste al lobo? ¿Bien? Sí, yo sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. 20 años. Compañeros, compañeras, ¿qué quiero decir? El juego es simbólico. Constituyó nuestra subjetividad simbólicamente. No, lo traemos aquí. Y ahorita que empezaron a cantar ustedes, viene el conocimiento que está allí, latente. No se nos olvidó. A ver, Rosy, que empezó con el patio de mi casa es particular. ¿Me puede decir el teorema de Pitágoras en la ecuación, por favor? Déjalo, googleo. ¿Ya ven? Ahí está. Conocimiento no simbólico, así de fácil. El que es matemático y llama, oye, inmediatamente sale aquí con su fórmula del teorema de Pitágoras, que en realidad ni era de Pitágoras ni era teorema, pero bueno, ese es otro asunto. Vamos ya iremos viendo. Egipto allí juega un rol fundamental, pero esa es otra cosa. Lo que quiero decir con esto, compañeras, compañeros, que el conocimiento, en la medida que se torna simbólico, constituye nuestra subjetividad. Y como pueden darse cuenta ustedes, la inmensa mayoría del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida ha sido un conocimiento funcional, no simbólico, no simbólico. Es decir, no lo tenemos metido en nuestro ser. Sí hay conocimiento, mucho conocimiento también que está metido en nuestro ser, pero ese conocimiento que se ha logrado, dice Benjamin, ha logrado reconfigurar nuestra subjetividad, es el conocimiento que tiene que ver con lo simbólico, con aquello que nos vincula y que nos religa, pero sospechómetro. No solamente el conocimiento, la experiencia simbólica es la que traemos metida en nuestro ser. También el conocimiento, la experiencia diabólica, es decir, de fractura, de división, de escisión de nuestra subjetividad, es lo que traemos metido en nuestro ser. Ejemplo, si yo tuve una experiencia traumática de un abuso, eso no se quedó allá. Eso está como Doña Blanca está cubierta de pilares, oro y plata. Eso está presente aquí como lobo, ¿estás ahí? Y el lobo va a decir, sí, aquí estoy, aquí ando. Y nos está tocando a nuestra puerta para decirnos, no estoy allá, estoy aquí. Y el pasado no es pasado, el pasado está aquí, presente, decíamos. Y entonces, ¿qué nos exige la praxis? Una vez que hemos sido adultos y que hemos tomado conciencia de eso, transformar y recrear nuestra subjetividad. Que aquello que ha sido traumático, que ha sido diabólico, que está siendo diabólico en nosotras y en nosotros, lo transformemos. Pero sí, así como hay experiencias simbólicas y diabólicas a nivel subjetivo, hay experiencias simbólicas y diabólicas a nivel intersubjetivo. Y una experiencia traumática de 70 años de desprecio, de negación, de subsumpción, de represión, de práctica política corrupta, pues tenemos que hacerle justicia. Le estamos haciendo justicia, pero qué difícil es hacerle justicia al pasado. Qué difícil. Como también es difícil enfrentar nuestras experiencias traumáticas de abuso en nuestra experiencia, porque decir, este soy yo, y hay que conocerlo, porque en la medida que lo conocemos, lo valoramos, lo queremos y lo defendemos. Esto ahora véanlo como pueblo, Ustedes van a ser los sanadores de la comunidad política, compañeras, compañeros. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los educadores y las educadoras populares, porque incluso el tema del abuso no lo sanamos personalmente, lo sanamos comunitariamente. Cuando me encuentro a otro compañero, otra compañera que me dice, usted es valioso para mí, nos hace justicia a nuestro pasado. Y eso implica el ejercicio de la voluntad de un sujeto libre, autónomo, responsable que dice, sí quiero sanarme, sí quiero liberarme, sí quiero emanciparme. Pero eso pasa por un desmontaje epistemológico, crítico, existencial, carnal, muy fuerte, doloroso, sí, pero sanador. Y el camino se torna en el fin al mismo tiempo. En la medida que vamos sanando, vamos experimentando la emancipación, la liberación. Esto es educación popular. Esto es educación popular. La liberación no es integral o no es liberación, compañeros, compañeras. Y las técnicas son la mediación para conseguirlo. Y el tema del juego,
Rosy, Enrique, Gis, Jocelyn, Tania, Yara, etcétera, compañeros, compañeras, el juego tiene un rol fundamental, tiene un rol fantástico. El juego es la manera, digamos, más terapéutica de vincular y religar a la comunidad. La palabra juego proviene del latín jocus, que significa broma. Miriam Ollaneder nos dice que en la antigüedad del juego es difícil de determinar, pues es tan antigua como la historia de la humanidad. Se reconoce que a través del juego se pueden apreciar representaciones simbólicas del mundo de la vida. De hecho, es la manera en cómo el pequeño, la pequeña se va apropiando del mundo de la vida a través del juego. ¿Y cuántas veces juega? Todo el tiempo juega. ¿Y por qué juega todo el tiempo? Miren, imagínense como si yo les dijera todo el tiempo se la pasan ustedes militando, metidos en el estudio político crítico y haciendo y organizando a la comunidad. ¿Por qué? Porque les produce alegría de vivir. Y esa es la clave del tema. ¿Por qué tú cuando andabas con tu calabacita tierna allí que le ibas a tocar en la puerta ya de su casa, hasta le chiflabas? Ni sabías chiflar, pero ahí hacías tu intento. Porque justo cuando salía por el pan hasta te arreglabas rápido, te peinabas como el lobo, estás ahí, para ir a salir al encuentro y coincidir en la panadería, en la carnicería, pasabas allí, te ponías a practicar fútbol enfrente de su casa, qué casualidad, y vivía en el crucero, arriesgando tu vida por el conatos, la fuerza que te impulsaba. ¿Por qué? Porque había motivación. Porque había un cambio químico en tu organismo que te decía, aquí se siente, aquí se siente, aquí. Es el tema del conatus, de la fuerza, compañeros. Esperemos que el proceso de la participación política genere en nosotras y en nosotros ese conatus, porque si vale la pena dedicarle tiempo, esfuerzo y eso, por la alegría de la satisfacción del deber cumplido, olvídense. Si es otra la motivación, ya es otro asunto. Aquí estamos con educadores populares que se tornan servidores, diáconos y diaconisas de la comunidad. El juego genera alegría, creación, ruptura con la rutina. Nos pone en una dinámica de liberación de toxinas, de liberación de risa, ¿qué diría yo? De lo que somos y que no nos permitimos ser cuando estamos con los protocolos de la relación social. El juego es eminentemente aprendizaje. El juego no es solo diversión y placer. Es una actividad necesaria para el desarrollo y la socialización de la persona. En ese desarrollo de la persona podemos lograr desplegar aspectos del conocimiento como el psicomotriz, el cognitivo, el social y el emocional. Dentro del despliegue psicomotriz, a través del juego, desplegamos la coordinación motora, el equilibrio, la fuerza, la manipulación de objetos, el dominio de sentidos, la coordinación, la imitación. El cognitivo se desarrolla a través de la atención, la memoria, la imaginación y la creatividad, la diferenciación de fantasías y realidad, del pensamiento científico, crítico, matemático, abstracto, pero también del lenguaje. Cuando jugábamos a los trabalenguas, ¿no? ¿Quién se acuerda de un trabalenguas, por favor? Un trabalenguas. Estaba en el libro de la primaria de español, estaban 3 tigres allí sentados. A ver, Rafael, échale. Ah, sí. Tres Rafa. tristes tigres tragaban trigo en un trigal tragaban trigo, 3 tristes tigres. Ahí está. Gracias, Rafa. Jocelyn. Ya está, me trabé. Pepe Pecas pica papas con un pico. Pepe Pecas pica papas. Bien, el de Pepe Pecas. El de Pablito. ¿Se acuerdan? Julia. Para que aguantes. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿En la calva de un calvito? En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Vientos. Justo. Pedro. Pedro Ramírez de Jalisco. Por andar pajaroteando, a ver, échese un trabalenguas. Tengo un barco camaronero, descamarónamelo. Tengo un barco
camaronero, bueno, ahí Tengo un estamos. Sí. Bien, justo, ¿qué permiten los trabalenguas? ¿Qué permiten? ¿Por qué nos ponían los profesores a hacer trabalenguas? ¿Qué permitían? Nadia. Pienso que permitían la memorización Memoria, y la desarrollo de fluidez, memoria, pues la articulación de palabras. articulación de palabras, el movimiento de la lengua para justo decir las palabras. Yara. Sí, la pronunciación, mejorar la rapidez y coordinación mental con el lenguaje. Muy bien, creo que tenemos problemas ahí con Yara. Bueno, vamos a continuar justo. Son estrategias de desarrollo del pensamiento. Lo que encontramos también con el juego. En lo social permiten procesos de comunicación y cooperación, conocimiento del mundo, estimulación de comportamiento ético, confianza en otras personas, disminuye agresividad y pasividad y da reconocimiento a la otra edad. En el plano emocional, desarrolla la subjetividad, produce la satisfacción emocional, promueve la expresión simbólica y facilita la resolución de conflictos. En otras palabras, el juego como una estrategia de aprendizaje, como una técnica. Si nosotros usamos el juego, vamos a tener mayor eficacia para el proceso de apropiación de conocimientos porque tornamos el conocimiento significativo. Y esto, aparte de producir alegría de vivir porque jugamos, produce en nosotros que el conocimiento lo podamos recrear, lo podamos apalabrar con nuestro propio horizonte de comprensión. Mediante las técnicas de educación popular se experimenta a nivel microsocial situaciones de la vida real que dan pie a una reflexión globalizadora. El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias diferentes para operar sobre esta. Por ejemplo, nosotros ahorita hemos desarrollado ya, como experiencia les comparto, teníamos siempre una preocupación. Decíamos nosotros, la filosofía es la capacidad de dar razón crítica de la realidad. Eso es filosofía. Y todos los seres humanos filosofamos, pero muchas de las veces nosotras y nosotros no tenemos la mejor metodología para filosofar. Y por eso tenemos como que nos cuesta trabajo, decimos, ay, no, yo no tengo esos conocimientos, ay, a mí me da como flojera pensar, ay, que lo piense el otro. Y nosotros viendo esa dificultad dijimos, ¿cómo podemos enseñarles? No a los adultos, porque ya hay universidades, hay centros educativos, a filosofar, a las niñas y a los niños, a las infancias. Y entonces desplegamos un método, una técnica en realidad, que se llama filo jugando. Aprender a filosofar con las niñas, con los niños y con los adolescentes. Esa es la metodología. Y filojugando tiene una estrategia que se llama la tlacuachita. Sofi es una tlacuachita que es filósofa. Y esta tlacuachita a través del juego hace que las niñas y que los niños aprendan a filosofar, pero no se dan cuenta, sino que ya están filosofando a través del juego y luego viene el análisis, la reflexión del juego. Y entonces empiezan a salir unas cosas maravillosas y los niños y las niñas, en la medida de sus posibilidades, dan razón de su realidad, filosóficamente hablando, porque responden a preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué significa ser feliz? O en términos aristotélicos lo diríamos, ¿qué es la felicidad? Y ellas y ellos empiezan a hacer reflexión comunitaria a partir de un juego y reflexionan y dan su palabra, pero esa palabra los lleva a cuestionar bueno, oiga, y yo me doy cuenta que en mi casa no somos felices. ¡A carambolas! ¿Por qué dices eso? Pues porque mi papá se la pasa gritándonos y nos espanta, y yo me espanto. Y eso no es felicidad, por lo que estamos escuchando aquí, porque se hace la recuperación comunitaria de lo que es felicidad. Y confrontan con su realidad, y dan razón de su realidad. Y dicen, pero tampoco en la escuela soy feliz, porque la maestra nos grita,
la maestra golpea en la mesa y nos espantamos. Y cuando no hacemos la tarea, no nos pregunta por qué no la hicimos, sino que nos pone tache. Yo me siento mal cuando veo las calificaciones de que tengo 5 taches y otros no tienen ningún tache. Pero yo no, porque en la casa no tenemos dinero. Ah, carambolas. ¿Y por qué no tienes dinero? La pedagogía de la pregunta. ¿Por qué no tienen dinero? Es que mi papá no tiene trabajo. Lo perdió ahorita con la pandemia. Y anda busque y no encuentra. Y está enojado. Y le pegó a mi mamá la vez pasada. ¿Y por qué le pegó a tu mamá? Porque mi mamá le dijo que ya no teníamos para comer. Ah, ¿quieren un análisis de la realidad, compañeros, compañeras? Y ahí viene el tema. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros como niñas y niños para eso? Y viene la respuesta de las niñas y los niños. Bueno, eso se llama filojugando. Ustedes vamos a desplegar círculos de organización y participación comunitaria donde la comunidad va a hacer su diagnóstico, su análisis, que nos pide el partido diagnóstico de la realidad de las comunidades, compañeros, compañeras, principio realidad, que nos dice el partido cómo se está haciendo la acción política partidista, la comunidad nos va a decir cómo, si entendemos realmente la política como servicio de amor a la comunidad o como fetichización de la política, como ejercicio de dominación y despotismo y uso de la comunidad. Ahí está el tema. Procesos pedagógicos desde abajo y desde dentro. Pongo el ejemplo de filojugando para que vean ustedes hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Bien. Seguimos pues con el tema. Ya dejamos la técnica del juego, pero sospechómetro, prendemos sospechómetro. Advertencias. El solo hecho de utilizar técnicas participativas no significa ni garantiza que se está haciendo educación popular. No la podemos pasar jugando. De hecho, jugamos muchas veces, pues, es más, cuando vamos con Chema, Lucas y Juan, que me sonsacan para irme al dominó, allí en ese centro de formación recreativa que se llama Cantina, pedagógico también, y educativo funcional tradicional en relación a los vicios y las malas mañas. Fíjense lo que acabo de decir, todo lo que dije, me la paso jugando, juego y es más, me aviento. Viernes, termino clase a las 11, llego, comemos allí, son las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y nos dice ya váyanle llegándole porque ya vamos a cerrar. Casi 10 horas me la paso los viernes en ese centro recreativo de adultos, de jóvenes con juventud acumulada. Me gasto parte de la quincena y aparte salgo medio turuleto y me la paso juegue y juegue y juegue. Y el hecho de que yo juegue, conviva, y esté allí con mis cuates, evidentemente estoy armando toda una narrativa, ¿eh? No vayan a decir, ¿qué ejemplo nos da educativo Juan Manuel? Bueno, lo que quiero decir con esto, que esas 10 horas no necesariamente, a pesar de que estuve jugando, llevan proceso de concientización, que es el fin último del proceso de la educación popular. Podemos jugar y no necesariamente hacer juego estratégicamente pensado con una función pedagógica, crítica, emancipadora. Jugamos fútbol y jugamos mucho tiempo fútbol, pero no nos ponemos a pensar por qué tenemos que ganarle al otro. ¿Qué significaría jugar un juego donde jugáramos y no ganáramos? ¿Por qué el juego tiene que ganar siempre? ¿Hay un juego donde no se gane? ¿Donde tengamos que siempre que el placer de jugar sin ganar? ¿Sin vencer al otro? Bueno, les quiero decir que ese fue un proceso de certificación en la universidad. Puse a mis estudiantes, después de un taller de hermenéutica crítica, a hacer juegos de mesa donde no se ganara ni se perdiera. ¿Ven? Porque hicimos un análisis del juego con las niñas y los niños cuando estábamos armando juegos, y dice un niño, yo quiero que pensemos y reflexionemos sobre el ajedrez. Y empezamos a jugar, a hacer análisis con el ajedrez. Fíjense cómo estoy aplicando ya la estrategia de la pedagogía. Tomo el juego, pero antes de jugar el juego, analizamos el juego. Y decimos, oigan, ¿y por qué este juego tiene piezas grandes y tiene piezas chicas? Ah, caray. Y empiezan a fijarse que tienen piezas chiquitas que las mandan al frente. Y que las piezas chiquitas no pueden hacer más que ir para adelante. Y que las piezas grandes se pueden mover en diferentes direcciones y diferentes formas. Y que las piezas grandes, unos hacen lo que quieren y otros no hacen lo que quieren. Y que a una pieza grande la defienden todos. Y que tienen que dar su vida por esa pieza grande.
porque si cae esa pieza grande se acaba el juego y si cae una pieza chiquita no se acaba el juego. Y después se dan cuenta que las piezas grandes las pueden acoplar a la realidad del día de hoy y que pueden ver también que las piezas chiquitas quiénes son. Y de repente el hijo del panadero, me acuerdo de Juan Tiche, así se llamaba el niño, Juan Tiche dice, esos chiquitos de adelante, porque él hizo su ajedrez, hicimos que hicieran su propio ajedrez y cooperó con los elementos de su comunidad. Y entonces pone el pastel de la quinceañera como la reina, porque cuesta más caro, dice, lleva más elementos, y puso a los peones como bolillos, porque eso cualquiera lo puede comprar. Y empezó a hacer su análisis de la realidad a partir de la experiencia propia que tenía en la panadería con papá. ¿Ven? Y entonces empieza el proceso de concientización de ver que ese juego es un juego de guerra. Paz su mecha. Que los niños y las niñas nos digan que es un juego de guerra, y luego la niña que hace con unicornios también su ajedrez, y que se enfrenta con otro que no son unicornios, no son los enemigos de los unicornios, y empieza la guerra entre ellos. Interesantísimo. Eso se llama proceso de concientización. Eso se llama educación popular. Cualquier pretexto nos sirve para pensar la realidad, compañeros, compañeras. Pero hay que saber el enfoque de tal forma que se torne simbólico. Y vieran cómo jugaban ajedrez ya después los niños y las niñas. O entonces ya no hay que jugar ajedrez, Juan Manuel, porque es un juego de guerra. Hay que jugar, pero hay que saber qué jugamos, cómo lo jugamos, por qué lo jugamos y para qué lo jugamos. Las preguntas detonadoras de la educación popular. ¿Ven? Seguimos, porque ya me estoy colgando y ya me van a regañar. Tengo 17 minutos para plantear 30 láminas que me hacen falta. Entonces las técnicas se usan según su contenido y forma para que la gente participe, para que se integren los grupos, para hacer más comprensibles los temas o contenidos, etcétera. Son mediación pedagógica. No son fines en sí mismas, no nos quedamos en el juego por el juego, tomamos el juego como pretexto, el juego como juego ya se justifica, pero en el proceso pedagógico es nuestra mediación, debe usarse como herramientas dentro de un proceso que ayude a fortalecer la organización, la concientización popular en vistas o con el fin de la participación. ¿Cuáles son el origen de las técnicas de la educación popular? Han surgido dentro de una práctica social como una respuesta pedagógica a los retos de los procesos organizativos populares que buscan responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo crear herramientas y que promuevan la participación y permitan tratar un tema con la formulación de conceptos clave? ¿Cómo trabajar procesos de formación continuos y sistemáticos? ¿Cómo manejar conceptos abstractos y teorías complejas para que las personas de cualquier nivel lo comprendan, se lo apropien y hagan una asunción de esos contenidos? O sea, que no digamos, eso está difícil, eso del valor de uso, del valor del cambio, no lo entiendo, no comprendo esa estrategia del análisis de Marx. Bueno, para empezar no es estrategia, es un planteamiento teórico y tú lo vas a aprender porque ya lo haces, ya lo usas, ya lo empleas y es más, formas parte de él. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza reconociendo las diferencias entre el lenguaje académico y los códigos de las personas participantes? Es decir, necesitamos traducir los contenidos para apropiárnoslos porque justo la estrategia del poder académico, del poder del sistema pedagógico hegemónico tradicional es que no nos apropiemos conceptos, que no nos apropiemos de técnicas, de teorías que nos permitan dar razón de la realidad. La educación popular emplea esas técnicas para que nosotras y nosotros traduzcamos, nos apropiemos y nos hagamos de esos elementos. ¿Cómo ayudar a que cada paso o acción organizativa permita avanzar en la toma de conciencia de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad? Esas son las preguntas que dan origen a las técnicas. Por lo tanto, las técnicas son fundamentales. Y aquí tenemos una guía que ustedes pueden tomar. Recuerden que todo esto lo van a tener ustedes, no se espanten, si no tomaron todas las notas necesarias, van a tener las presentaciones. Tenemos guías para la discusión y la reflexión. 1. Motivación inicial para centrar el tema. Las personas participantes ubicarán qué tema se va a tratar. Eso lo expresamos generalmente en el objetivo, pero podemos nosotros ya desde entrada llegar, si vamos a ver el tema, por ejemplo, de el tejido social, el tejido comunitario. ¿Qué es el tejido comunitario? Podemos llegar nosotras y nosotros con una técnica, con una dinámica, y en esa dinámica ya empezar el tema.
Y ya luego decirles el objetivo. El objetivo de la sesión del día de hoy es que nosotras y nosotros reflexionemos sobre lo que significa el tejido comunitario. Pero tejido comunitario pasa por conocer y reconocer a las personas. Y nosotros llegamos saludando por su nombre. Hola, señorita Julia del Valle, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Manuel Contreras Colín, yo vivo, ¿usted es vecina de aquí? No, vengo del pueblo. Ah, ¿usted también viene del pueblo? ¿De qué pueblo viene? No, pues de acá de Morelos. Soy provinciana. Y usted, no, pues yo también vengo del pueblo. ¿De dónde viene? No, vengo del Oro, Estado de México, ya cerca de Michoacán, allá donde se persigue a las personas que venden esferas sin tener el sello del pueblo, etcétera, etcétera. Empezamos, ya estamos haciendo recreación, vínculo comunitario, y el tema es lo que ya empezamos a hacer. ¿Sí ven? O sea, decir siempre y hacer siempre que la gente tenga clarísimo qué es lo que vamos a hacer. Si tenemos claro el objetivo, ya sabemos por dónde va la tirada y ya sé hacia dónde tengo que jalar las cosas que se están mencionando y comentando dentro de la sesión. Y me voy rapidísimo porque ya debería yo de estarles dando la palabra a ustedes para que pasemos a la discusión. Una vez desarrollada la técnica, o sea, el juego, la estrategia de anclaje, una vez desarrollada la técnica y que se ha generado una dinámica grupal, preguntamos, ¿qué escuchamos? ¿Qué vimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pasó? Esto permite ordenar, reconstruir y recuperar colectivamente los principales elementos de la técnica que hicimos. Si jugamos en el bosque el lobo, entre todos nosotros, y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué el lobo? ¿Y por qué el lobo? ¿Por qué estamos en el bosque? ¿Qué sentido tiene el bosque? ¿Por qué el bosque era peligroso? El pueblo no era peligroso. ¿Por qué salir al bosque era peligro? ¿Qué les recuerda esto? Ah, la Caperucita Roja, la Caperucita Roja. Allí se habla de un lobo que estaba en el bosque y que la muchachita tenía que atravesarlo y le quería dar chicharrón. Pero también los cochinitos también el lobo. Ah, pero también está el lobo, el lobo de Patitas Blancas. ¿Se acuerdan la lectura de Patitas Blancas? De una borreguita que tenía las patitas blancas y el lobo se quería comer a su... Bueno, es otra lectura de primero de primaria. Fíjense cómo la traigo acá. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es cómo traemos conocimientos a el tema central. Y las preguntas detonadoras son una estrategia muy, muy importante, muy valiosa. Primero, la motivación, claridad con el objetivo. Segundo, la técnica, y dentro de la técnica, las preguntas detonadores. ¿Qué escuchamos, qué vimos, qué sentimos, qué pasó, cómo pasó, etcétera? Tercer, pasamos al análisis de los elementos presentes en la técnica y producto de la dinámica grupal a través de la pregunta, ¿qué pensamos sobre lo que vimos, lo que se escuchó, lo que vivimos? La pregunta 2, si se dan cuenta, es distinta a la pregunta 3. La pregunta 2 es recuperación descriptiva. ¿Qué es lo que escuchamos? Es decir, nuevamente como que reproducimos la técnica, pero ahora de lo que nos pareció importante. Y una vez que ya recuperamos eso, nos vamos al tercer nivel. Ahora, ¿qué pensamos de eso? Ya pasamos al nivel analítico del concepto. Y en cuarto lugar, relacionamos todos esos elementos con la realidad misma. Eso que vimos, eso que nosotros escuchamos y que ya dimos razón de él, ¿qué tiene que ver con nuestra realidad? ¿Qué tiene que ver con este problema aquí de seguridad o de inseguridad en nuestra comunidad? Se deja de lado la técnica que sirvió para motivar y se entra de lleno al análisis de los aspectos de la realidad que nos interesa reflexionar, transformar. Y por último, llegamos a la conclusión o síntesis de lo discutido. ¿Qué conclusión sacamos de esto? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo resumimos lo discutido en una técnica que se llama lluvia de ideas, por ejemplo? En un papelógrafo, en un dibujo. El tema es que todo eso se cristalice ya en lo que nos apropiamos, en lo que yo dije, compañeras, compañeros, en lo simbólico, en lo que se tornó simbólico para nosotras y para nosotros. Y ahora cerramos ya, pues, esta guía de la discusión y la reflexión para hacer el recorrido metodológico muy, muy rápido. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Se acuerdan de los 3 momentos? La realidad, la técnica y viene el recorrido metodológico, o sea, cómo sintetizamos nuestra experiencia. Deseo que el pueblo, dice Andrés Manuel López Obrador, deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita. Y es el único soberano, artículo 39 constitucional, pero también viene ese artículo de una larga historia de lucha de muchos núcleos éticos míticos que plantean una política crítica. El pueblo es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Y ustedes y yo
nos ponemos al servicio del pueblo. Por eso tenemos que preparar muy bien nuestra incidencia de trabajo comunitario, de trabajo de organización y participación comunitaria. Muy bien, compañero. Ay, soy bien chipocludo, me faltaron 5 minutos. ¿Ven? O sea, 5 minutos más vamos a tener preguntas, comentarios, reacciones de compartir colectivo. Adelante, pues, quedan abiertas las intervenciones, los comentarios, si tienen preguntas, si no tienen, pues no hay ningún problema, es planteamiento, no es como cuando estamos en la universidad. A ver, habla, a ver, Antonio, prenda su cámara, hable, pregunte, ¿qué no está en clase? ¿Qué está dormido? ¿Qué está haciendo? Marlon, prenda su cámara, piensa que con su carita ya me va a engañar a mí, haciéndome ver pensar que está usted allí, etcétera. No, no les dije para que prendieran su cámara, nada más estoy poniendo ejemplo de una pedagogía tradicional. Entonces, adelante, Claudia, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues yo felicitar por el trabajo. La verdad es que llegar a este punto no es tan sencillo. Juan Manuel lo plantea de una manera muy simple y me encanta cómo lo hace. Yo quería pensar, por ejemplo, o estoy tratando de pensar en la cuestión de la historia. O sea, la historia está, me parece, dentro del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación en el punto central. O sea, a partir de conocer nuestra historia, nosotras y nosotros podemos ir como conociendo este otro pasado, a lo mejor en muchos sentidos un pasado traumático, como ya se dijo, pero también de recuperar estas otras experiencias de éxito o de posibilidades de creación. Pensaba en cómo acercar, concretamente pienso en las mujeres, en la historia de las mujeres, cómo acercar la historia de las mujeres a estas otras historias de mujeres más cotidianas que no aparecen en los grandes rubros. O sea, ahora estaba pensando pues en cuáles serían como las estrategias para reunir a las mujeres y decirles, siempre hemos sido factores de transformación, de cambio, ahí hemos estado. Y no sé, me quedo así como tratando de pensar en estas técnicas a partir de lo que se ha señalado y de cómo llevarlo precisamente a la práctica, ¿no? Con esta dificultad de todo este trauma de que la historia no sirve para nada, pero finalmente, pues la historia nos sirve para muchas situaciones que podemos ir completando y caracterizando, ¿no? Entonces quería compartir que estoy pensando, no lo tengo definido, pero estoy tratando como de pensar en voz alta y reflexionar a partir de todas estas experiencias y todo esto que se ha señalado durante el curso. Muy bien. Durante esta sesión. Muchas gracias, Claudia. No va conectado, es todo el curso, es toda la conexión de las etapas. No, pues, la ética, la política y la comunidad se engarzan. Ahora ya la bajamos al tema metodológico de la educación popular, desde situarnos desde abajo, desde dentro, tomando en respeto y reconocimiento la dignidad de las personas y las comunidades como fines en sí mismas, poniéndonos en un movimiento de empatía y simpatía desde el lugar del otro, que también es nuestro lugar, recuperando, mi querida Claudia, el tema. Siempre aprovecho esto para darme amor a mí también, para reconocer mi autoconcepto, el tema de mi autoestima, pero la autoestima comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, primero quiero decirle que le agradezco el alabo y el reconocimiento que dio, que hice sencillo esto, esa es pedagogía, educación popular. Eso es educación popular. Eso es los Tlamatinime, el texto de filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes del profesor León Portilla, tiene una descripción de lo que son las y los Tlamatinime. Y dicen los sabios, los hombres y mujeres nahuas, sabias y filósofas nahuas, decían que el Tlamatinime auténtico es el que hace fácil las cosas. El que viene a complicarnos las cosas y nos crea obstáculos epistemológicos, déjenlo, denle vuelta. Yo digo a mis alumnos, no entren en clases, no entren a clase con ellos, vayan con aquellos que son rigurosos y que nos van a permitir aprender, pero al mismo tiempo que nos abren posibilidades, que nos hacen crecer. Entonces, eso es educación popular. Y tiene razón, el hecho de que sea accesible no quiere decir que sea superficial de ninguna manera, es todo lo contrario, justo, lo hacemos accesible, lo hacemos digerible, porque queremos que se vaya lo más profundo posible. Y aquí tenemos, entre nosotros, tenemos a intelectuales, tenemos estudiosos muy serios, profesores universitarios, que
pueden también apoyarnos en apropiarnos esas categorías, esos conceptos de la historia. Tiene usted razón, la historia juega un rol fundamental. La historia es en última instancia es el tema de la memoria, y la memoria somos nosotras y nosotros. Nosotros somos nuestra historia, nosotros hacemos la historia, somos el sujeto de la historia siempre y cuando luchemos, defendamos nuestra perspectiva. Y yo le voy a decir por dónde podríamos caminar, Claudia, y no lo digo por pedantería, sino por humildad de recuperar experiencias. Vea la película, ahora le voy a dejar una tarea muy, muy, muy rica. Vea la película Il Postino, de Neruda en el exilio. Y seguramente ya la vio porque fue un clásico de los 80s, me parece, ¿no? En esa película muestra una cosa el director fantástica. Tenemos al gran poeta intelectual, militante, hombre de izquierda, revolucionario, en el exilio. Es una cosa importante. Y como está en el exilio, se tiene que cuidar muchísimo, porque le buscaban dar chicharrón. No sé si vieron la otra película de Gael, que es el tema del policía que lo quería asesinar, antes de que saliera de Chile. Bueno, en Il Postino se relaciona Neruda justo con un cartero, y el cartero no tiene el bagaje cultural escolarizado que tiene Neruda, pero tiene lo fundamental que tiene Neruda, y eso se llama sensibilidad. Hacen la relación muy simbólica, muy amorosa, muy de mucha cercanía, de mucha empatía, respeto y reconocimiento, y tiene que huir Neruda. Se tiene que ir de repente de esta isla donde se encuentra. No sé si es Sicilia, no recuerdo bien la isla, pero es una isla italiana, y el cartero pasa por un proceso de concientización con esa relación con Neruda. Y el tema ahí en la película es que no solamente viene el proceso de concientización política, sino de concientización de la sensibilidad. Con esto lo que estoy diciendo, Claudia, es la concientización integral. Y cuando ya no está Neruda y ya no tiene con quién platicar, le manda una carta a Neruda al cartero y le dice: cuéntame de ti. ¿Y qué le cuenta? ¿Recuerda usted la película? ¿Qué le cuenta? Le cuenta desde otra sensibilidad lo que Neruda cuando lo escucha, viene absolutamente toda la experiencia simbólica que tuvo en esta isla de exilio. ¿Y qué es lo que le da? Le manda grabaciones del viento, grabaciones del mar, grabaciones le empieza a describir el sol, cómo está el clima, y entonces lo que hace es una narrativa que le permite a Neruda recuperar toda esa experiencia de una sensibilidad poética y por lo tanto revolucionaria que tiene también el cartero. Con esto lo que le quiero decir que tenemos que recuperar esas experiencias de la cotidianidad con otros lenguajes, con otras formas, con otros procedimientos que no se han tornado hegemónicos y que no tendrían por qué tornarse hegemónicos, en el sentido de que son el frente de lucha que necesita pasar por el proceso de valoración de las narrativas, de las experiencias, de las prácticas que ya tienen. Y una vez que pasa por ese proceso de recuperación, de asunción, de valoración y de autocrítica también, porque también como mujeres reproducimos patrones machistas, patrones capitalistas, patrones clasistas. Miren esta mujer que escupe en la cara a la otra mujer por el hecho de clase, como una variable fundamental, tunaca, o el tema de raza, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hacer una autocrítica también y a partir de allí hacer la propia expresión en las diferentes funciones. El bordado es una expresión fantástica, maravillosa, de exponer toda una filosofía que ni los hombres tienen como reducto. Y mire que se lo digo como, no tengo aquí el libro de los bordados, porque estoy haciendo una reflexión filosófica sobre el tema de los bordados. Está la síntesis del pensamiento filosófico de los pueblos originarios en el bordado. ¿Quién tiene ese conocimiento? Fui y hablé con la hermanita Mazahua. Yo vengo de Mazahuas también. Hablé con ella y le dije así filosóficamente, me puse rudo y le dije: oiga, ¿y quién le enseñó esto? Y me dice: mi mamá. ¿Y a su mamá quién se lo enseñó?
su mamá, mi abuelita. Y a su abuelita, ¿quién se lo enseñó? Su abuelita. Y ahí ya cuando dijo abuelita en tercer momento dije, es el tema de los huehue, de la nana. Y después le dije, ¿y eso de dónde viene? Y dice, de nuestra cabecita y de nuestro corazón. ¡Ah, caray! Eso se llama mati en náhuatl, se llama sentipensar. Me dio una clase de genealogía, me dio una clase de memoria y me dio una clase de epistemología. Esa señora que está allí en el mercado vendiendo sus bordados. Me doy a entender, es ubicarnos desde otro lugar, es recuperar todo eso que está allí, que ya está allí, que lo tenemos. Lo más valioso es que lo tenemos ya, que está en nosotras y en nosotros. Nada más que, como dice también Berkeley, un filósofo empirista del siglo XVII en Inglaterra, decía, tomando a Pablo, y menciona a Berkeley para darle la autoridad a Pablo de Tarso, dice, son como escamas que se nos caen de los ojos. Y el sistema burgués capitalista nos ha hecho tener, mi querida, el sistema educativo tradicional nos ha hecho tener, mi querida Claudia, unos lentes que no nos permiten ir más allá. Y si nosotros nos queremos poner los lentes de la 4T, sin quitarnos estos lentes, desmontar críticamente estos lentes, ¿cómo vamos a ver la 4T? Con estos lentes. Y mire cómo lo vamos a ver. No podemos, por eso hacemos prácticas de dominación, prácticas de adoctrinamiento, prácticas de fetichismo, prácticas de paternalismo, de despotismo político. Necesitamos desmontar estos lentes odres nuevos, vino nuevo. Necesitamos quitar estos, desmontarlos, pasarles y ponernos los lentes que corresponden a la 4T. Si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Somos una máquina electorera y como máquina electorera se va a ir a la corrupción, porque entonces las personas no son fines en sí mismas, son la mediación para llegar al poder. ¿Y quiénes llegan al poder? Los déspotas, que el día de mañana se ponen la máscara de la experiencia y con los lentes tradicionales haciendo lo mismo de siempre, No va a funcionar, vamos hacia allá. Ya recorrimos la historia, ya la recorrimos. Recuérdense lo que era el PRD, recuerden lo que era democracia ya, patria para todos. Recordemos lo que era. ¿Ven? Entonces, recuperemos la historia, recuperemos la tradición. Y bueno, aquí tienen usted un gran maestro historiador, que después cuando les exponga el tema de la historia, van a ver cómo todo el proceso revolucionario, el proceso de transformación, si no lo asumimos con nuevas categorías, con nuevos marcos, con nuevas actitudes, con nuevos comportamientos, vamos a caer en lo que habíamos criticado, justo en lo que habíamos criticado. Nos levantamos contra el Imperio Español, nos levantamos con todo el esfuerzo, la generosidad, el compromiso de los padres independentistas y las madres independentistas, empezando por Hidalgo, pero Hidalgo no es nada sin el pueblo, y terminamos con el imperio de Maximiliano. Sí, mexicano, pero imperio. Ojo con eso. Hay que aprender los sospechómetros y por eso la historia es fundamental. Entonces, hay que hacer la recuperación, Clau. Hay que hacer la recuperación. ¿Y cómo la hacemos? Comunitariamente, construyendo comunitariamente el tema. Carlos y Gis, por favor. No, fue muy interesante el asunto de esta cuestión de cambiar el método de lo tradicional a un acercamiento a la comunidad. Yo hace mucho tiempo, porque siempre me ha interesado la cuestión de la educación. Yo no conocía en ese tiempo bien el método de Freire. Fuimos a Omotepec, un pueblo, un municipio de Guerrero de la Costa Chica, y nos invitaron unos profesores, y donde nos dábamos el curso era en uno de los salones de la secundaria municipal, y siempre llegaban, fue 15 días, llegaban unos cuates de calzón, son de manta, sombrerudos con su machete, y arrinconados, eran 5. Te tocó que todos teníamos que colaborar, todos teníamos un saber, todos teníamos que participar, y fueron 2 días, hasta que se tocó el asunto de que cada uno tenía un papel muy importante para realizar. Y yo creo que entendieron
con ese cortado español, uno de ellos dijo, ah, ya entendí. Pues los maestros han de saber mucho, pero si yo no produzco el frijol, ellos no comen. Yo soy muy importante. Para mí me quedó muy marcado esa situación. Y de ahí empezaron a participar en las siguientes sesiones. Pero a mí me quedó muy marcado porque me movió el piso. Nosotros habíamos hecho un programa precisamente para maestros y algunas gentes son los comerciantes, pero eso nos movió el piso. Quiere decir que hay veces que devaloramos el sentido de los demás y su colaboración a la comunidad, ¿no? De repente ya nos subimos en el pedestal de estoy enseñando y solamente gente de este nivel va a comprender. Entonces, es más que nada mi comentario y mi colaboración. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, es importante cuando ya la comunidad se va apropiando del proceso de concientización. Estamos en el proceso de transformación, ya empezó la transformación. El hecho de cambiar la mirada ya es transformación. Gis, adelante, por favor. Sí, buenos días, maestro, buenos días a todos. Bueno, nosotros tenemos un círculo de estudios presencial que vamos a recuperar precisamente, es presencial. Entonces nos comentaron las compañeras, los compañeros que el decir círculo de estudio, la palabra estudio, como que les da otra connotación como, y más política, o sea, tienen nos han expresado pues no sé qué les da algún, pues tienen reticencia a esas palabras, ¿no? Y que lo que ellos prefieren, si es un grupito como de 10 personas, de vecinos de una comunidad de la colonia 20 de noviembre, que nos dicen, mejor vamos a hacer un círculo de lectura, ¿no? No quieren un círculo de estudios, no quieren política, ¿no? Y bueno, hemos estado pensando en qué lecturas vamos a proponerles, ¿no? Pero no sé si en esta técnica sea también, y bueno, ahorita lo veo y lo estoy considerando ya así ideando en mi cabeza, también que ellos nos expresen qué quieren leer, qué les gustaría. Yo había pensado en Pedro Páramo, ¿no? Porque también son gente que llega de su trabajo, llegan con sus cosas ahí a reunirse con nosotros y también considerando pues su misma circunstancia, ¿no? De llegar tal vez cansados, de llegar pues pensando en muchas cosas, muchas problemáticas que se pueden tener en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? No solo de la pandemia, de la guerra, de la inflación. Entonces, pues estaba yo ahorita ya considerando y viendo que hacer un círculo de estudio es un compromiso y que es un compromiso que tenemos, bueno, yo finalmente siempre estaba saliendo prácticamente de la bola, así yo me considero así porque me decían, vea, va a estar Andrés Manuel en tal lugar y yo ahí iba, ¿no? Va a haber un meeting, una manifestación y ahí iba. Y de repente nos empezamos a ser responsables de un círculo de estudio y es un compromiso que requiere preparación. Como ahorita usted ya nos expresó, yo la había visto porque ya habíamos leído La pedagogía del oprimido, pero de verdad que ahorita voy haciendo cada vez que leo y que aprendo más conciencia de la responsabilidad que tenemos como, pues sí, como protagonistas del cambio verdadero, ¿no? Asumirnos así y pues considerar principalmente, y creo que lo cita Freire, ¿no? A Mao Zedong en su texto, en La pedagogía del oprimido, ¿no? Que no es lo que yo quiera, sino lo que quiera la comunidad, escuchar a la comunidad. Entonces, pues ya con estas herramientas que también usted nos ha puesto aquí a la mesa de una manera de verdad que, como usted dice, lo vamos a recordar, ya no se me va a olvidar de verdad, como las canciones de que jugábamos de niños, algunos de nosotros, y que tuvimos todavía esa oportunidad, ¿no? De andar en la calle y de jugar con todos los niños de la cuadra y bla, 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 y solitos, ¿no? Siendo un adulto.
y no tanto bullying, no, yo no recuerdo lo del bullying en ese periodo. Yo tengo 53 años y no recuerdo algo así. Y considerar a nuestros pues, participantes de este círculo de lectura y no sé, igual si ellos tienen propuestas, pues escucharles y si no, también nosotros llevar un catálogo, ¿no? Y muchas gracias, de verdad, No, por pues gracias las por herramientas. compartir, Gis, la experiencia que se viene y ya tienen más herramientas para este trabajo. Y, perdón, algo no, que me gustaría compartir rápidamente de estas preguntas que usted hizo. Mi hijo tenía como 5 años, yo estaba cocinando cuando llegó y me dijo, oye, ¿tú te vas a morir? Y le dije, sí. ¿Y mi papá se va a morir? Sí. ¿Y mi abuelita se va a morir? Sí. ¿Y yo también me voy a morir? Le dije, sí, y que se suelta a llorar, así, es que yo no me quiero morir, ¿no? Y yo así rápido, ¿no? Fíjate que, pero no te preocupes, tú te vas a morir, todos nos vamos a morir cuando ya estemos muy viejitos y ya no querramos estar aquí, pero nos vamos a reunir en otro lugar, así un lugar bien bonito donde ya nunca nos vamos a separar. ¿Y quién te lo dijo? Mi mamá. ¿Y a tu mamá quién se lo dijo? Mi abuelita. ¿Y a tu abuelita quién se lo dijo? Pues se lo dijeron, mi abuelita lo vio en un libro. Sí, ¿dónde está el libro? Y yo pues soy no creyente, ¿no? Y yo, ¿dónde está el libro, no? Le dije, pues ese libro se lo regaló mi abuelita a mi mamá y está en casa de mi mamá. ¿Y me lo vas a enseñar? Sí, después mira, ya cálmate, tranquilízate. Cuando vayamos a casa de mi mamá, te voy a enseñar todo ese libro y todo cómo es donde nos vamos a ir, ¿no? Después me enteré que había visto la película de Superman, o sea, uno le dejaba yo la tele cuando yo estaba cocinando eso y era la de Superman, que yo no creí que tuviera alguna cosa especial y pues es cuando explota el planeta, ¿no? Y eso se le quedó a él muy grabado, ¿no? Y tuve que ir pues con mi mamá a ver el libro y ya explicarle, pero ahorita me trajo esos recuerdos también, ¿no? Que se dan en algunas, pues es mi segundo hijo y siempre ha tenido como otra sensibilidad, como otra manera de ver la vida y que me acompaña mucho precisamente en este proceso de diseñar mi material, de hacer mis diapositivas, de todo esto. Pues sí quería compartirlo porque sí se ven todas estas preguntas que nos llevan y que pues debemos estar preparados también cuando estamos ya en un círculo de estudios. Muchas gracias. Para servirle. No, gracias por el compartir, Gis. Y justo vean lo que está pasando. Estamos haciendo recuperación de memoria, de experiencias simbólicas en nosotras y en nosotros que nos sirven como anclaje para la explicación de lo que vimos el tema de hoy. Adelante, Rosy, por favor, y ya, bueno, pues con usted cerramos para respetar su tiempo a ustedes también. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente un gusto saludarlos a todos ustedes y estar en este taller excelente, compañero Juan Manuel. Yo sí tuve bullying y soy más grande que Gisela. Por supuesto que tuve bullying. Nosotros somos de un pueblo originario de Oaxaca y llegar aquí a la Ciudad de México, mi papá me platica sus experiencias y sí, claro que tuvo bullying, ¿no? Él todavía llegó con calzón de manta, o pantalón de manta, pero pues se decía calzón de manta. Y pues bueno, ha sido un proceso que no concientizamos en casa, esos valores, ¿no? Sino como que intuyo, con mis papás, eso de ir aprendiendo y acomodarnos en la ciudad. Nosotros ya fuimos educados aquí y voy a hablar particularmente en mi caso. A pesar de que sí había contacto y que entendía algo de cómo se llevaba la vida en mi pueblo, pues obviamente que la vida en la ciudad aprendí más. Llegó un momento en que yo criticaba la forma de bailar de mi mamá, ¿no? Y no solo yo, sino decíamos, pero ¿por qué bailas así, no? ¿O por qué dices así? Bueno, posteriormente mis hijos obviamente tienen una educación pues colonizadora, igual que yo la recibí aquí. Y ya conforme va pasando el tiempo y empiezo a hacer reflexiones, me asimilé ya como una persona ignorante de su cultura, de su pasado, e incluso ahora cuando bailo con mi mamá, bailo como ella, ¿no? Porque eso que se nos hizo en este proceso colonizador, pues llega un momento en que
uno se avergüenza o porque no lo ve conforme a su actualidad, pues dice eso ya está de moda, ¿para qué? Bla, bla, ¿no? Bueno, entonces ahora el tratar de empatar mi proceso con el proceso que vivieron mis hijos, pues es un cuanto tanto complicado. Mis hijos ya son profesionales, tienen por supuesto una educación muy distinta y el proceso que yo estoy viviendo, pues fíjate que me ha gustado mucho y me nació más esto de la formación política a partir del desencanto con Gibran Ramírez. Y de ahí un grupo de mujeres nos pusimos ese objetivo de empezar con la formación política. Y este libro ya lo habíamos visto, en el círculo de estudio lo conformamos personas como yo, ama de casa. Claro, fui técnico profesional en su tiempo, pero pues ya, eso ya pasó. Lo conformamos personas que tenemos esta actividad, amas de casa, pero también hay profesionales. Y lo que me encantó es que 2 jóvenes de ciencias políticas se admiraron del libro de Pedagogía del Oprimido, porque ya lo leímos. Se fueron encantados. Fue una de las actividades de aprendizaje que casi nadie faltó y todos participaban. Fue muy padre. Y ahora esto de transmitirlo, yo mañana voy a tener una sesión donde, bueno, entendí que este taller lo teníamos que ramificar, que extender. Entonces ya mañana voy a tener mi primera reunión de esto y bueno, pues me gustaría que alguien de ustedes me pudiera apoyar. Claro, si está dentro de su horario, es de 11 a 1 de la tarde, que lancé una encuesta para ver qué día y a qué hora podía la mayoría interesada en reunirnos para dar esta experiencia. Y bueno, es muy importante recuperar todo esto y yo agradezco a los organizadores. Entiendo que hoy, que la siguiente clase ya no vas a estar, ¿verdad, José Manuel? Va a estar otro profesor. Sí, ya no me quieren. Entonces, pues agradecerte, aprovecho para agradecerte y que nos puedas compartir todo tu conocimiento y como lo dijiste en un principio, esto no es para conseguir un cargo, esto no es para pues brillar, ¿no? Al contrario, esto es para hacerlo por voluntad y por amor a nuestra sociedad, a nuestro pueblo de México y pues yo encantada de haberte escuchado. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo agradecerles muchísimo su tiempo, su participación, su asistencia y estamos caminando. Siempre digo que arrieras y arrieros somos, en el camino andamos y nos vamos a volver a encontrar como los arreadores de los animalitos que venían con las cargas para los pueblos. Entonces, pues nos vamos a volver a encontrar más adelante. Agradecer a la maestra Tere y bueno, pues las dejo con ella para que siga el proceso de planeación y respete el tiempo, eso sí. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias, doctor, por tu magnífica presentación. Compañeras, compañeros, recordarles, más bien anunciarles que la sesión que por cuestiones logísticas no les recordamos del día de ayer, la vamos a retomar el día 20 de marzo. Les haremos llegar la liga. La idea es para que no perdamos la secuencia que traemos de la formación. Sin embargo, el día 13 vamos a tener la primera sesión de planeación de la fiesta con un tema que se llama enmarcado en el 10 de mayo. Vamos a desmontar este asunto del 10 de mayo con una exposición de la compañera Beatriz sobre las vidas del cuidado, cómo las mujeres seguimos reproduciendo este asunto de los cuidados, a pesar de que en algunos casos ya somos abuelas o estamos en otra etapa de nuestra vida y seguimos reproduciendo el asunto de los cuidados. Entonces, para el día 13 vamos a tener esa presentación. El día 20 vamos a hacer un proceso de planeación participativa y vamos a dar secuencia a las siguientes reuniones que tenemos planeadas. Les enviaremos la liga para la sesión del 20 de mayo.
Y también le pediría al compañero Abraham, porque hay inquietudes en cuanto al horario, y a mí me gustaría que el compañero que es el encargado del grupo como coordinador, tanto él como el compañero Marlon, que nos pudieran aclarar esta situación de los horarios, porque había algunos comentarios al respecto y no queremos dejar pasar esa situación, para ponernos todos en contexto, cuál fue el acuerdo que hubo para dar la sesión en este horario con este grupo. Entonces le pediría por favor al compañero Abraham que nos pudiera comentar al respecto. Sí, muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Ya para poder cerrar, pues agradecerles a todas y todos ustedes la asistencia. Sí, comentarles que nosotros llevamos un registro al inicio de la sesión. Yo les pedí que pusieran su nombre y la entidad de donde residen. Por ahí veo algunas y algunos que no atendieron esa instrucción. Es importantísimo porque nosotros vamos tomando asistencia al inicio, a mitad y en distintos momentos de la sesión para poder verlos por aquí con todo ese ánimo, como bien ya lo expresó Juan Manuel. Pero sí es importante que ustedes lo tengan claro porque tiene que ver un poquito más como de organización, ¿no? Recuerden que al inicio en la primera sesión, el 22 de abril, nos presentaron un calendario en el cual nosotros nos comprometíamos a continuar, a estar en este proceso, ¿no? Habíamos quedado que iban a hacer sesiones los viernes. Nosotros nos pusimos en comunicación con ustedes para que fueran todos los viernes. Sin embargo, entendemos que hubo alguna confusión al respecto de la sesión del día de ayer. Son instrucciones muy, muy breves y ahorita se va a reagendar, como bien lo acaba de comentar Tere. Comentarles que la liga para entrar a las sesiones de todos los viernes ya está en la descripción del grupo. Si ustedes entran, le pican al grupo, le pican en la parte de arriba donde dice EPC, le pican ahí, va a salir una descripción, va a aparecer una liga de Zoom. Esa liga es con la que ustedes van a poder entrar a todas las sesiones de todos los viernes y a las sesiones, a esta sesión que está, a todas las sesiones que siguen de este proceso, de esta primera etapa. Comentarles que sí, en un inicio, como ahorita entendemos que es difícil el que todos puedan adaptarse con los horarios y el tiempo, continuamos los viernes de 9 a 11. Como bien lo plantea Juan Manuel, empezamos a las 9 en punto y haremos lo posible por las 11 terminar, ¿no? Para respetar los tiempos de ustedes y porque algunos y algunas de ustedes ya programaron este día. Entonces, es importante que lo atendamos en la medida de lo posible. Y con sus respectivos responsables estatales les vamos a hacer llegar la lista de cómo va la asistencia. Por si a nosotros nos equivocamos, que ustedes nos digan, oye, yo sí estuve, solamente que tuve problemas de internet, etcétera. Nos hacen llegar esa información por medio de ellos, nosotros se las hacemos llegar a ellos para que ellos cotejen. Entonces, yo creo que eso sería todo, Tere, y pues agradecerles de nuevo su participación. Ok, pues por nuestra parte es todo. Agradecemos la asistencia de todas y todos y les deseamos buen fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Buenos días. Bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.